Los mecanismos alternativos de solución de controversias versus el juicio tradicional en los negocios internacionales. El artículo 33 de la Carta de la ONU nos dice que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Ahora hablaremos de la MASC o los mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales son procedimientos no jurisdiccionales que se utilizan para solucionar diferencias entre las partes implicadas de un caso, de manera voluntaria, pacífica y benéfica para ambas, sin la necesidad de tener que recurrir a la legislación procedimental penal aplicable. Estas buscan una solución satisfactoria para construir de manera amigable la solución legal a su problema. Asimismo, fomentar una convivencia social armónica a través del diálogo y la tolerancia, utilizando los derechos disponibles sin transgredir disposiciones de orden público mediante procedimientos basados en la prontitud, la economía y la satisfacción de las partes. Hablemos de las características de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Número 1. Posibilita el alcance de acuerdos de forma rápida. Número 2. Promueve un ahorro económico. Número 3. No requiere erogaciones en representaciones judiciales. Número 4. Permite el diálogo directo de los involucrados. Número 5. Busca solución de manera consensuada. Número 6. Mantienen confidencialidad. Y número 7. Otorgan el control a los interesados durante el procedimiento. ¿Cuál es su función en los negocios internacionales? Yo te lo digo. Busca integrar a la sociedad hacia una cultura de paz basada en el diálogo y que evite acudir a los procedimientos judiciales que demandan una alta inversión de tiempo, además de que generan repercusiones económicas y sociales. Favorece el crecimiento económico entre las partes involucradas. Intensifica y rehace los vínculos rotos que dieron origen al conflicto y genera una mayor seguridad jurídica y confianza entre los involucrados. Como parte de los mecanismos alternativos de solución de controversias, tenemos a la negociación. Las negociaciones son conversaciones entre las partes en conflicto en las que no toman parte terceros estados. Este medio puede ser práctico por la ausencia de formalidades, pero no permite compensar las desigualdades de poder que existen entre los estados participantes. Como parte de los mecanismos alternativos de solución de controversia, tenemos a la mediación, el cual es el procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total de manera pacífica, o prevenir uno futuro, con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada persona facilitadora. Se entenderá que existe comediación cuando participen dos o más personas facilitadoras. Como características de la mediación, tenemos que la mediación es un proceso flexible que otorga a las partes involucradas la posibilidad de crear un procedimiento que se ajuste a la controversia surgida. También tenemos que prioriza la intervención directa de las partes involucradas. El acuerdo al que se llega debe ser voluntario. El mediador se centra en facilitar y abrir canales de comunicación entre las partes, permitiendo la exposición de sus intereses y necesidades, favoreciendo el diálogo y el consenso de ideas. Los organismos internacionales que lo reconocen son la Ley Modelo de la CNUDMI sobre mediación comercial internacional y acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación. Es turno de hablar de la conciliación.
el cual es el procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto acuerdan resolver en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro con la asistencia y participación activa de una persona facilitadora. Hablemos de sus características. No es vinculante y no exige garantías procesales. Las partes involucradas, con ayuda de un tercero neutral, o sea, conciliador, sin perder el control del procedimiento, determinan la forma en que el problema será resuelto. El conciliador, además de facilitar y abrir canales de comunicación entre las partes, propone alternativas de solución siempre y cuando las partes no puedan llegar a estas. Los organismos internacionales que lo reconocen es la Ley Modelo de la CNUDMI sobre mediación comercial internacional y acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación. Ahora, hablemos del arbitraje internacional. En el ámbito de los contratos comerciales internacionales, el arbitraje es el mecanismo más utilizado para resolver los conflictos que surgen en este ámbito. Dentro de la naturaleza del arbitraje, la decisión de la conclusión del conflicto o controversia depende de una sola persona, en este caso del árbitro, el cual determinará las obligaciones de las partes en un documento final llamado laudo. Algunas de las características del arbitraje internacional son: la decisión de la conclusión del conflicto o controversia depende de una sola persona, es decir, el árbitro. El árbitro determinará las obligaciones de las partes en un documento final llamado laudo. Es el único sistema extrajudicial que finalizará resolviendo la controversia sin solicitar la jurisdicción de un tribunal público. Es más rápido y con menor costo que la jurisdicción ordinaria. Garantiza confidencialidad. Las partes pueden decidir aspectos relativos al procedimiento. Los organismos internacionales que lo reconocen es la CNUDMI, que creó dentro de la Convención de Nueva York la llamada Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. Hemos hablado de los mecanismos alternativos de solución de controversias y es turno de que hablemos sobre el juicio tradicional. El juicio es el conjunto de actos que se llevan a cabo ante un órgano del sistema judicial de un país, tribunal estatal o ante tribunales internacionales permanentes, para que éste, con base en hechos probados y mediante la aplicación del derecho, resuelva un conflicto o controversia suscitados entre dos o más sujetos con intereses opuestos. En este proceso, la autoridad judicial ejerce la función jurisdiccional para dirimir un litigio mediante una sentencia obligatoria. Las características del juicio tradicional son: el proceso judicial formal. Tienen carácter permanente. Las partes no pueden elegir a los jueces que se encargarán de resolver el caso ni el derecho aplicable. Estrictamente vinculante. Se rige por formalismos procedimentales estrictos y reglas procesales preestablecidas por el Estado o el organismo internacional. Los jueces son funcionarios públicos independientes de las partes en conflicto. Organismos internacionales que los reconocen: la ONU a través del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Función en los negocios internacionales: reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales y medidas cautelares dictadas en otros estados, garantizando que lo acordado o resuelto fuera de los juzgados tenga fuerza legal. Interviene para asistir al proceso arbitral en funciones como el nombramiento o recusación de árbitros, la práctica de pruebas y la adopción de medidas cautelares cuando el tribunal arbitral no puede actuar por sí solo. Sirve como vía para la petición de nulidad de un laudo arbitral, asegurando que se respeten los principios fundamentales de justicia procesal y el orden público. Proporciona el marco de seguridad jurídica necesario para que las relaciones comerciales operen. Cuando hablamos del juicio tradicional, podemos hablar de la Corte Internacional de Justicia, el cual es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya y su estatuto es parte integrante de la Carta de la ONU.
por lo que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas son automáticamente parte del mismo. La Corte desempeña una doble misión: el arreglo de las controversias de orden jurídico entre los estados que le sean sometidas y la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos de las Naciones Unidas. Únicamente los estados pueden ser partes procesales ante la CIG. Por su naturaleza de organización interestatal, ni los particulares ni las organizaciones internacionales pueden presentar demandas. Para que la Corte conozca un asunto, su competencia puede establecerse de 4 maneras: por aceptación directa de las partes involucradas, por aceptación posterior, forum prorogatum, cuando una parte demanda y la contraparte acepta la competencia después, a través de una cláusula jurisdiccional incluida en un tratado internacional previo, mediante una declaración previa de los estados reconociendo la competencia para ciertas controversias, la cual admite reservas. Además, la Corte tiene competencia sobre controversias si el Consejo de Seguridad de la ONU ya conoce de las mismas, incluso sin el consentimiento expreso de las partes. Ahora veremos las diferencias entre los mecanismos alternativos de solución de controversias y el juicio tradicional. Por un lado, los mecanismos alternativos de solución de controversias tienen que el control es retenido por las partes participantes, el proceso es colaborativo y la solución autocompositiva. Mientras que en el juicio tradicional tenemos que el control es cedido a un tercero, el proceso es adversarial y la decisión es impuesta. Por último, para sintetizar la información que hemos visto en este video, he decidido dejar un cuadro en el que encontrarás toda la información que hemos visto alrededor del video, pero de manera resumida. Si quieres, puedes pausarlo y analizarlo. Gracias por ver, espero verte pronto y espero que hayas disfrutado este video.